Diga conmigo, gracia. Y es todo lo que necesitamos. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos para poder tener una vida bendecida y victoriosa en la tierra. Entonces, si me ayudan poniendo el título del mensaje, se los voy a agradecer. Léalo ahí conmigo a la de 3, 1, 2, 3. No simplemente María. Ok, esa es otra. Ok, para todos los que antes se persinaban y traían el rosario ahí en la bolsa. No, simplemente, una vez más, simplemente es todo lo que necesitamos. Vamos al texto base con el cual vamos a compartir a partir de hoy y durante el mes de septiembre la bendición de la palabra que Dios tiene para esta casa y para tu vida, porque Dios es un Dios de abundante gracia. Amén. Muy bien, vamos a 2 Corintios 12, versículos 9 y 10, nueva traducción viviente. Y la tenemos ahí. Si me ayudas con tu lectura, va a ser de mucha utilidad a la de 3, por favor. 1, 2, 3. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Vamos a leerla otra vez para que se nos quede en nuestra mente grabada. Sé que este texto bíblico, los versículos 9 y 10, la mayoría en la traducción de la Reina Valera 60 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces termina diciendo el apóstol Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso lo entendemos. Pero el contexto general es muy importante que como discípulos y seguidores de Jesús podamos comprender qué es el mensaje que Dios le está dando a esta casa para este mes de septiembre. 1, 2, 3. Mi gracia es todo lo que necesitas. Así pueda actuar a través de mí. Y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dele un aplauso a Dios. Y aquí podemos ver que es una conversación en tercera persona, que Pablo está dirigiendo la carta a la iglesia de los Corintios y le está diciendo: Dios me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Ahora dígalo conmigo: Dios me dijo, con fe, iglesia, Dios me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitamos, la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios está bien difícil, pero con la gracia de Dios, diga conmigo: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y aquí Pablo, esa frase de Filipenses 4:10, Pablo la describe de una manera muy amplia, porque dice: así que ahora me alegra presumir, jactarme es presumir de mis debilidades, para que el poder de Cristo, diga conmigo: el poder de Cristo. No el poder del norte, el poder de Cristo. Porque se ríen. ¿Sí se acuerdan del poder del norte? Sí, pero del poder de Cristo. Amén. Bueno, muy bien. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y dice: por eso me deleito. Me deleito es como disfrutar. Y cualquiera puede decir: pero ¿cómo puede alguien disfrutar que es débil, que lo insulten, que lo priven de cosas, que lo persigan o de enfrentar dificultades? Pero él está diciendo: lo sufro por Cristo. Como mis 4 fantásticos. Se fueron unos y cuando llegaron allí, las cosas no eran como ellos pensaban. Eran mejores que como pensaban, pero
a la manera de Dios, no a la manera de ellos. Y eso era lo que le pasó a Pablo. Pablo tuvo que enfrentar dificultades, privaciones, sufrir por Cristo. Pero, y lo hablamos incluso ayer, que cuando somos débiles, Dios es nuestra fuerza. Diga conmigo, Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Y su gracia es lo único que necesito. Ahora, quiero compartir contigo el significado de la palabra gracia. Porque no es lo mismo gracia que gracias. ¿Ok? Por una letra cambia todo. ¿Ok? Gracias es una expresión de gratitud, de agradecimiento. Pero gracia, mire lo que dice por favor acá. Léalo conmigo a la de 3. 1, 2, 3. Deténgase ahí. Deténgase ahí. Vuélvalo a leer hasta la coma. 1, 2, 3. La gracia de Dios no nos la ganamos por lo que nosotros hacemos. Ni siquiera por haber ido a Uganda, o por mandarle de comer a los niños, o por venir a preparar las tortas, o por salir a la calle a alcanzar almas perdidas, o ir y rescatar a los que están en las ataduras de las adicciones. No es por nosotros, es por su gracia. Amén. Continúa. 1, 2, 3. Que se reciben. ¿Qué es eso, iglesia? Si fuera una canción de Luis Miguel la cantarían más bonito. ¿Qué es eso? A ver, otra vez. 1, 2, 3. Ahí está ahí. Vamos por partes, dijo Jack. No es algo que nosotros nos ganemos por las obras que hacemos, sino que es un regalo que Dios nos da, precisamente porque somos débiles e imperfectos. Si fuéramos fuertes y perfectos, estaríamos ahí arriba con Él, al lado de Jesucristo. Pero es precisamente en los débiles y los imperfectos en los que Dios derrama su gracia para que se dé cuenta el mundo que no fue el débil y el imperfecto, sino el Dios todopoderoso dentro de ese débil imperfecto. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Perfecto. Y luego seguimos. 1, 2, 3. La gracia. Pare ahí de sufrir. Pare. ¿Qué refleja la gracia? Dígamelo otra vez. ¿Qué refleja la gracia? Por eso vamos por el caído, por el huérfano, por el hambriento, por el que vive en la calle, por el que no tiene esperanza, porque nosotros éramos así antes de conocer a Jesús. Yo me identificaba. Suri estaba dirigiendo en el momento de la alabanza y la adoración acerca de los desafíos de venir a la iglesia a mitad de semana, y yo estaba siendo ministrado a través de sus palabras, porque así me sentía en la tarde. Tengo muchas cosas que hacer, voy llegando de África el domingo, quise descansar el lunes, no pude porque tenía muchas cosas que hacer, porque está el campamento el próximo fin de semana, entonces había muchas cosas que poner en orden. Hoy tenía que estar acá sirviendo para la gloria de Dios. Mañana tengo una actividad de trabajo muy temprano, y entonces medio traté de organizar, poniendo en oración esto desde ayer con mi esposa, delante de la presencia de Dios, armando el mensaje con el equipo ayer en la noche y el que voy a compartir mañana, hoy en la tarde. Y después de tomar los alimentos me dicen, ¿cómo te sientes? Y dije, estoy nervioso y estoy cansado. Y justo lo que dijo Suri, así me sentía en la tarde. Y me dicen, apágate, desconéctate, toma media hora, 1 hora, descansa. Y le hizo bien a mi cerebro, le hizo bien a mi cuerpo físico, porque así me sentía. O sea, traigo muchas actividades que no son cargas, son actividades de reino, porque aunque vaya a compartir un mensaje de mi trabajo mañana, el objetivo es darle la gloria a Dios, porque cada oportunidad que nos da es para darle la gloria a Dios. Pero así me sentía débil, me sentía cansado, y esa parte de nerviosismo híjole, es una gran responsabilidad venir y hablar
en el nombre de Dios a cada uno de ustedes, y que sea el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, que no sea un mensaje más, que no sea un conocimiento aprendido, sino que sea la frescura del agua viva del Espíritu Santo fluyendo a nuestras vidas. Amén. Entonces a veces también es necesario que nosotros tomemos un tiempo de descanso. Y a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestras limitaciones e imperfecciones, me postré en la alabanza, en la adoración, y recordé la vida de pecado que yo llevaba antes de conocer a Cristo. Cuando le dijimos: Cristo, yo te amo, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Y de verdad, o sea, yo estaba ahí y yo dije, para empezar, no habría nacido César. O sea, empecé a recordar cosas de mi pasado que si no hubiera llegado Cristo a mi vida no serían posibles. No habría llegado Gigi, no habría venido Tiago, no tendría Sonia conmigo, no estaría mi familia. Y ese es mi caso, pero cada uno tenemos una historia aquí adentro. Y entonces, ¿qué necesitamos? A Cristo en nuestras debilidades, porque su poder se perfecciona cuando reconocemos que no somos nosotros. Y dice, el amor incondicional de Dios y su disposición a bendecirnos. Y luego dice, ¿a qué dice aquí? A perdonarnos. Pero si lo leemos en el orden, primero nos bendice y luego nos perdona. Porque sin su bendición, ¿cómo nos podemos acercar? Y luego viene un corazón rendido, un corazón lleno de arrepentimiento. Entonces nos bendice, nos perdona y fortalece nuestra vida espiritual, incluso cuando no. ¿Cuándo qué? No lo merecemos. No, irregularmente no lo merecemos. O alguien puede decir aquí, todo me lo merezco. Es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Nadie podemos decir que nos lo merecemos, porque la salvación, el perdón que viene con la salvación, el privilegio de ser llamado hijo de Dios, es un don que solamente a Él le corresponde darnos. Y es por su gracia. Entonces debemos de entender que es maravilloso lo que Dios hace con nuestra vida, pasándonos de muerte a vida, de tinieblas y oscuridad a su luz admirable, y cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestro pensamiento, la forma como procesamos, porque decimos en su mayoría, no quiero decir que todos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando esa expresión de la palabra se materializa en nuestro corazón, la vida de cada uno de nosotros cambia, pero también cambian las personas que están a nuestro alrededor, porque dicen, no lo puedo creer. Pues si este era un borrachín, ¿no? Y no cualquier borrachín, un borrachín profesional, ¿no? Campeón de las caguamas, ¿no? ¿Y qué dijo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Amén. Muy bien. Ahora quiero hablarles del significado del deleite. ¿Sí? Vamos por favor a ponerla en la pantalla. Porque el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de los Corintios en el capítulo 10, la segunda carta, habla de que él está disfrutando el tener que pasar por todos esos procesos. Pero un cristiano promedio, como los que vemos en esta casa, no disfrutamos las pruebas. Mentira. ¿Quién de aquí me puede decir, no, yo soy bien feliz cuando el Señor me prueba? Nadie. Pero cuando pasas por un proceso temporal, diga conmigo, temporal. ¿Y por qué dice usted, pastor, que es temporal? Porque está escrito. Es que en la Biblia está escrito todo. Y en su palabra, diga conmigo, en su palabra, dice, esta leve tribulación pasajera. O sea,
esa piedrita en tu zapato, que tú piensas que el mundo se cae, pero en realidad es una simple piedrita en tu zapato, ¿sí?, que te incomoda, porque las cosas que van a traer crecimiento a tu vida te van a incomodar. Amén. Y dice su palabra, esta leve tribulación pasajera. Y continúa diciendo, traerá, por favor di conmigo, traerá un cada vez más excelente peso de su gloria. Entonces tú puedes tener una pequeñita dificultad, pero va a venir una avalancha de bendición sobre tu vida. Una cascada de bendición sobre tu vida. No te la vas a acabar en bendición si resistes y superas la prueba. Pero si no resistes la prueba y no la superas, te vas a quedar en el mismo nivel. Todos, por favor repite esa palabra conmigo, todos. Vamos, iglesia, por favor. Todos. Fuimos equipados con una medida de fe. Todos fuimos equipados con una medida de fe. ¿De quién depende de que esa fe crezca? De nosotros. Dios quiere que nuestra fe aumente y que sea como la senda del justo, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es. Hasta que el día es. ¿Y cómo es la estatura de Cristo? La estatura del varón perfecto. Y nosotros fuimos llamados a ser imitadores y seguidores de Jesús. En 2 Corintios 12, versículos 9 y 10, me equivoqué, dije capítulo 10, pero es el 12. Pablo destaca que la gracia es suficiente en cualquier circunstancia. La gracia, ya dijimos que es un favor inmerecido, que no es por nuestras obras, que somos débiles e imperfectos, pero que el Señor lo hace por amor a nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, esa gracia se desarrolla especialmente en nuestra debilidad. Y es en esos momentos de fragilidad donde se manifiesta con mayor claridad el poder de Cristo en nosotros. Es allí. Cuando dijo Dulce Saraí, se llamaba, ¿no? La que dijo, yo no choqué, me chocaron. ¿Sí se acuerdan de ella? ¿Sí? Así me pasó en Uganda. Yo no choqué, me chocaron, ¿no? Y entonces el carro era rentado, ¿sí? No tenía el seguro de cobertura amplia, tenía el seguro básico, porque para esto es el carro de renta más barato que he pagado en mi vida. Y gloria a Dios por eso. Y entonces, cuando nos sacude el impacto, bendito sea Dios, no fue muy aparatoso, pero sí le causó un pequeño daño en la esquina posterior derecha al coche. Allá se maneja al revés. No, el volante no está a la izquierda, el volante está a la derecha, ¿sí? Entonces yo iba para allá y el otro venía para acá, ¿no? Para que se lo imaginen. Y logré esquivar al que venía de frente, pero el que venía atrás de mí se impacta en la esquina, rompe el faro, ¿no? La calavera de la luz trasera derecha, golpea un poquito la esquina superior derecha del marco de la camioneta y un poquito la salpicadera. Y entonces me detengo. Allá los taxis son colectivos como si fueran unas combis grandes, y entonces el conductor se baja y se disculpa y me dice, maestro, discúlpame, no pude alcanzar a frenar a tiempo, en inglés ugandés, no alcancé a frenar a tiempo, pero tú dime cómo arreglamos esto. Y entonces yo le digo, bueno, el coche no es mío, el coche es rentado, y lo que tengo que hacer yo es comunicarte al dueño del coche para que te diga a ti cómo lo podemos resolver. Pues ni modo que yo lo vaya a llevar a un taller, ¿no? Entonces la situación era complicada. Me dice, bueno, estábamos en Jinja, vamos a Iganga, al siguiente pueblo, 35 minutos, más o menos, 40 de distancia. Llegamos al lugar que era como un Pablo de la Garza, o sea, ahí venden autopartes, ¿no? Hagan de cuenta que era un Pablo de la Garza en medio de la carretera. Y entonces, ¿qué hacemos? Y él dice, pues voy a comprar la farola de la calavera del coche y pues quitamos esa y te pongo la otra, y ya los detalles menores pues vemos cómo lo hacemos, cómo lo arreglamos.
y le digo, yo no puedo tomar la decisión sobre el coche porque no es mío, es rentado, ¿no? Entonces, déjame que hable contigo el dueño. Y ya, 4 o 5 llamadas de aquí para allá y de allá para acá. Y cuando llegó ahí a Pablo de la Garza es como si hubiera llegado a su cuadra. Entonces, ¿qué había en su cuadra? Su raza, ¿no? Y entonces decían, ¿por qué vas a pagar? No pagues. Tú si quieres que le hable a la policía y a ver de cómo nos toca. Entonces ya se estaba poniendo eso difícil. Y entonces le dije yo, no entiendo por qué cambiaste de actitud si en un principio tú reconociste que causaste el daño y que te ibas a hacer responsable, pero entiende que no es conmigo con quien lo vas a resolver, porque yo solamente soy el usuario del coche, pero hay un dueño que es al que le tengo que entregar cuentas. Entonces, por favor, resuélvelo con él. Palabras más o menos era medio 1,000,000 de chelines, ¿no? Lo que tenía que pagar él. Y el dueño del carro decía, yo no quiero que me lo repares, dame el dinero y yo lo reparo. Y entonces era ahí como un momento tenso. Y eran unos, no sé, 8 o 10 personas que decían, pues si no está contento el conductor, dile que le hable a la policía y ahorita vemos cómo le hacemos. Y yo le dije a los chicos, súbanse al coche y yo me quedo aquí abajo en el cofre recargado en lo que esto se resuelve. Y empecé a orar. Porque en todo momento hay que orar. Y oramos antes de tomar el coche, no crean que nomás nos subimos así con la buena de Dios y dale, ¿no? Más en un país extranjero, más en las condiciones, bueno, tú lo viviste, tú también, sabes que ya están medio salvajes para la conducción, pero pues para un salvaje otro. Amén. Todos los salvajes digan amén. Entonces, pues creyendo lo que dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, si puedo manejar en Monterrey, puedo manejar en África. Y versión corta, había una persona que era como el líder de los de Pablo de la Garza. Y me acerco con él, porque los demás andaban así de que me querían echar a la olla y empezar a hervirme ahí adentro, ¿no? Y yo dije, pues no me van a sacar mucho, pero bueno, Señor, si es un sacrificio, que sea por tu causa. Y hablo con él y le digo, mira, ¿cómo te llamas? Y ya me llama su nombre. Le digo, yo te quiero agradecer todo lo que tú estás haciendo por tratar de resolver esto. Sé que no es una situación fácil, que no es una situación cómoda. Él está trabajando, trae clientes arriba del vehículo y yo estoy de paso. Entonces, de verdad que aprecio mucho lo que estás haciendo por ayudarme. Y me dice, apunta mi teléfono. Y le dije, ponme tus datos de tu nombre para cualquier cosa que se necesite. Y me dice, claro que sí. Y Dios cambió todo. Dios cambió todo. Y entonces me dice, ya me puse de acuerdo con el dueño del coche, después de como 45 minutos de espera. Y dice, vamos a un lugar porque tengo que hacer una transferencia de envío de dinero para que le llegue a su celular. Ya me dio su número y se lo tengo que enviar. Y cuando él reciba el dinero, te va a decir a ti que ya puedes continuar el viaje. Y entonces le digo, pues si quieres, yo le entrego el día que le lleve el carro, le llevo el dinero. Y en cierta forma él decía, sí, pero tengo que tener un comprobante de que pagué. Y mi comprobante es la transferencia. Le dije, perfecto. Fuimos a un Oxxo y no, pues no, ¿verdad? No había señal. Y pues nos fuimos a un 7 y pues no hay 7, ¿no? Entonces así anduvimos en 2, 3 sitios hasta que por fin se pudo hacer el envío del dinero. Pero al final nos despedimos con agrado, con bendición. Le dije, lamento mucho que haya pasado esto, pero te doy gracias por ser responsable y por hacer la parte que te toca, ¿no? El dueño del carro me manda un mensaje y me dice, ya recibí el dinero, continúa tu camino. Pero este episodio de lo que viví allá se los cuento porque vi la gracia de Dios y el favor de Dios en una tierra extraña, yo extranjero, en un ambiente hostil. Pero dice el apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces
es cuando no tenemos el control, cuando nos damos cuenta que Dios siempre tiene el control. ¿Le quieres dar la gloria al Señor? ¿Qué significa deleite? Vamos adelante, por favor. Deleitarse en el Señor significa encontrar alegría en su presencia. Que cuando regresé al coche les dije, ya se resolvió esto, y estuve orando y me dice el equipo, y nosotros también. Y entonces cuando dos o más se unen y piden al Padre en oración, todo lo que pidamos creyendo, lo recibiremos, ¿no? Y entonces nos deleitamos, nos alegramos en su presencia, en su palabra, en sus promesas que están en su palabra, en su voluntad, porque todos sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Independientemente de las circunstancias externas, es un gozo que no depende de las situaciones favorables, sino de la seguridad y certeza de que el amor y la fidelidad de Dios están con nosotros. Y ese deleite o ese disfrute transforma nuestra perspectiva como creyentes, permitiéndonos enfrentar cualquier dificultad con esperanza y paz. Y yo sentía esa esperanza y esa paz. Yo les decía a Sonia y a los chicos, yo tengo paz. La cosa se ve terrible, se ve como que no se va a arreglar. La gente está indispuesta, le están mal aconsejando al conductor responsable, pero yo siento paz de que Dios tiene esto bajo su control y no tenemos por qué preocuparnos. Al final del día, nosotros fuimos a cumplir una misión y un propósito del reino. ¿Y qué dice su palabra? Él irá como poderoso gigante delante de ti, y lo podemos ver y lo podemos testificar. Podemos enfrentar esas dificultades con esperanza y paz, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas. Eso es el deleite. No tengo para cumplir ciertos compromisos, para enfrentar ciertas deudas, para enfrentar ciertos pagos, para igual y él, el conductor que tuvo que pagar ese $500,000 de chelines, quizás era el sueldo del día y la renta del carro y la gasolina y no sé qué más. Pero al final del día lo entregó. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en una circunstancia como esa? Porque un no creyente tiene la libertad de hacer lo que le dé su gana. Tú también, pero tú y yo somos temerosos de Dios. Y al ser temerosos de Dios tenemos que dar un testimonio de Dios a través de nosotros. Y ya no es lo que nosotros queramos hacer, sino lo que sería correcto delante de la presencia de Dios. Amén. Y significa ser responsables de nuestros actos. Amén. Ser responsables de nuestros actos. ¿Hay gente responsable acá? Muy bien. Entonces, en el contexto espiritual y bíblico, el deleite va más allá de una simple emoción pasajera. Implica un regocijo genuino y duradero que proviene de una relación íntima con Dios. Y ahí está el secreto. Si tenemos una relación íntima con Dios, la circunstancia que sea que pueda levantarse a tratar de perturbar nuestra vida, nuestra mente, pero nosotros tenemos una relación con Dios. Yo quiero llevarte a reflexionar en esto, a ti, iglesia amada. Puedes tener el problema que quieras, pero si tú eres un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, y tienes una relación con tu papá, ¿hay gente de esa aquí? ¿Tú crees que tu papá te va a dejar que sufras? ¿Te va a dejar morir solo? ¿O va a dejar que el diablo te atropelle y te baile en la cabeza? No. Pero cuando tú tienes miedo, significa que tu relación con papá no es tan conectada, ni es tan íntima, ni es tan personal y directa. Sí oras, sí dejas las cosas en manos de Dios, pero cuando empiezas tiembla y tiembla y miedo, quiere decir que tú no estás cerca del Padre. Porque el que está cerca del Padre no tiene miedo, porque el perfecto amor del Señor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué se necesita para que podamos vencer todas las adversidades? Pues tener una comunión íntima con Dios. ¿Le quieres dar la gloria al Señor? Muy bien. Ahora,
Voy a compartir 3 reflexiones y la conclusión rápidamente porque son versos pequeños, versos cortos, no pequeños. De 2 de Corintios 8, versículos 6 al 9. Y partimos de la base que Dios es un Dios de orden. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Repítalo con inteligencia, entendiendo lo que está diciendo. Dios es un Dios de orden. Recuerde que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y a la voz de su palabra, la tierra empezó a tomar forma y orden. El orden que conocemos. ¿Estamos ahí? Entonces, Dios es un Dios de orden. Y todo principio, si me ayudan con la primera, ahí está. Todo principio tiene un fin. Nuestra vida no es un accidente. No somos el Big Bang. No somos el Big Bang. Ni somos Ricochet Rabbit. Bing, bing, bing. ¿No? Si se acuerdan los que eran chiquitos en mi época. Nosotros somos producto de un plan perfectamente diseñado en el cielo. ¿Nadie dice amén? Nosotros somos producto de un plan perfectamente diseñado en el cielo. No somos obra de la casualidad. Dios nos creó con un propósito. Y mientras ese propósito se cumpla en la tierra, estaremos en la tierra. Pero como nuestra vida tuvo un principio, el final de nuestra vida tendrá un fin de gloria. Tendrá un fin de gloria, porque habremos cumplido el propósito de Dios en la tierra y entonces volveremos al Padre, quien nos creó. Amén. Entonces diga conmigo, todo principio tiene un fin. Dice 2 de Corintios 8, versículo 6, Reina Valera 60, de manera que invitamos, exhortamos a Tito para que tal que como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros la obra de gracia. La palabra gracia en este pasaje se repite constantemente. Di conmigo, constantemente. Lo que quiere decir que esto es una confirmación de bástate mi gracia, porque tú no necesitas, diga conmigo, yo no necesito nada más que la gracia de Dios. Entonces, a través de 2 de Corintios 8, Dios nos confirma repetidamente que lo único que necesitamos es la gracia de Él. En el contexto de 2 de Corintios 8, Pablo le está diciendo a la gente de Corintios, Tito está yendo a levantar la ofrenda para poder llevar a Jerusalén y seguir la obra en otras partes del mundo, porque el evangelio tiene que ser conocido por toda la humanidad. Y entonces Tito empezó una obra que no es de Tito. Tito empezó una obra que no es de Pablo. Tito está llevando a cabo la obra que Dios nos dio que hiciéramos. Él la empezó, pero no basta con que la haya empezado. Él tiene que terminar la obra. ¿Estamos ahí? Y ese es un llamado para la iglesia. No podemos dejar tirado el evangelismo, las misiones, la rehabilitación, la restauración, la sanidad, el discipulado. Todas las estrategias y herramientas que Dios nos dio. La visión, diga conmigo la visión. Una vez más, diga conmigo la visión. La visión que Dios ha dado para esta casa se tiene que cumplir. A pesar de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, de nuestros tropiezos, Dios va a cumplir su obra con nosotros, diga conmigo, preferentemente. O sin nosotros. Preferentemente que sea con nosotros. Pero Dios es Dios. No nos necesita, pero nos da el privilegio y la oportunidad de ser parte de su reino y de la obra de su reino aquí en la tierra. Entonces, decimos que Dios es un Dios de orden y como lo podemos aprender en la Escritura, vemos que todo el comienzo tuvo un principio en la creación y cuál será el fin de todo aquel que recibe el amor que nos fue dado por medio de Jesús. Por eso, cada detalle de nuestras vidas, yo te abrí mi corazón diciéndote, viéndome en retrospectiva, los detalles feos, malos, vergonzantes de mi existencia. Cada detalle de nuestra vida tiene un ciclo, pero cuando viene Jesús,
y nos limpia y nos restaura y nos perdona y nos bendice y nos acerca al Padre, nuestra vida cambia. Ya tuvo un principio. Se nos dio la libertad de tomar la decisión que mejor nos plazca. Cuando viene esa revelación genuina a nuestro corazón, nuestra vida no puede ser la misma. Nuestra vida tiene que cambiar. Y yo quiero invitarte a que tu nivel de fe, tu comunión con Dios y el desarrollo de la riqueza espiritual de Dios en ti crezca, como las acciones en la bolsa. Amén. ¿Alguien sabe qué son las acciones en la bolsa? ¿En esta o en la otra bolsa? Amén. Es la riqueza material, espiritual, integralmente. Algunos nos preocupan más las riquezas materiales, pero las espirituales son mayores. Y la riqueza que viene de Dios es integral. Dios no te va a dar solo una cosa material, sino trae consigo una bendición espiritual. Dios no te va a dar una bendición espiritual si no viene acompañada de los recursos para llevar a cabo la obra que te dio para hacer. ¿Estamos claros? Amén. Ahora, si ese principio tiene un fin, ¿cuál es el propósito de ese fin? Que su gracia, por favor di conmigo, que su gracia abunde en nosotros. Segunda de Corintios 8, versículo 7 dice: por lo tanto, como en todo abundas. Esto te lo está diciendo el Señor a través de su palabra. Yo solo soy el intérprete. ¿Está claro? Ok, por lo tanto, como en todo abundas, tú en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en tu amor para con los demás, también abunda en la gracia. ¿Ok? Estas son características que Dios está viendo de ti, que tú ni siquiera eres capaz de reconocer que las tienes, pero las tienes porque a Dios le complació por su gracia dártelas. ¿Estamos ahí? Por lo tanto, como en todo abundas, diga conmigo yo. En pregunta, diga conmigo yo. Ok, sí tú. Por tanto, como abundas en fe, hoy tu fe va a ser más grande que ayer. Y mañana será más grande que hoy. Y abundas en palabra porque estás aprendiendo de la palabra viva que es Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y entonces tú te estás alimentando de Jesús, que es Dios, a través de su palabra, y tú estás abundando. ¿Qué significa abundar? Crecimiento. Amén. Hay una expresión en la Biblia que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y qué éramos nosotros? Un costal de pecado. Amén. De esos del mercado de abastos, grandote, una arpillera de 45, 50, bueno, algunos de más kilos de pecado. Pero a pesar de nuestro pecado, su gracia es más grande. Amén. Abundamos en fe, abundamos en palabra, abundamos en ciencia. ¿Qué es en ciencia? Resulta que ahora todos vamos a ser científicos y que vamos a sabernos la fórmula de energía, que es masa por aceleración al cuadrado. No. Diga conmigo, no. A través de la ciencia, que es el conocimiento espiritual de Dios, vamos a poder entender cuáles son sus planes para nuestra vida. Sus planes como familia, sus planes como ministerio, sus planes para la humanidad y para el mundo entero. Y eso nos los va a revelar a través del espíritu de ciencia. Pero hoy estamos abundando en la fe, que es un don del Espíritu Santo, en la palabra, que es Jesús, y en la ciencia, que es otro don del Espíritu Santo. Y continúa diciendo, en toda solicitud. ¿Sabes qué significa toda solicitud? Que te pones las pilas. Así en español ugandés, que te pones las pilas, que estás presto y solícito a jalar que se ocupa. Porque el Señor ¿te está qué? Te está llamando.
¿Y le vas a contestar o no? Y en su amor para con nosotros. Y entonces Pablo le dice a la iglesia de Corintios, también crezcan en esa gracia. Amén. Pero hoy el Señor nos está brindando del tesoro de su corazón riquezas espirituales muy poderosas que si nosotros las ponemos en práctica, crecemos en fe, crecemos en el aprendizaje de la palabra, crecemos en el conocimiento de los planes de Dios, que es la ciencia. Nos ponemos las pilas y nos determinamos a ser soldados del ejército de Cristo, servidores de Dios, dispuestos a la obra que Él diseñó para que nosotros trabajáramos en ella, a amar a los demás. Entonces nosotros seguiremos creciendo en la gracia de Dios. Amén. Y eso es para que abunde, para que crezca en nosotros la gracia. Vamos a la tercera reflexión. Estamos cerrando. Y dice, ya se las pusieron en la pantalla, pero quiero leerles esto. Abundar en la gracia es que damos a los demás no de lo que nos sobra, sino de lo que sin tener derecho a recibir. Esto es bien importante. Damos a los demás no de lo que nos sobra, como Walter Mercado. No, era Eugenio Derbez, ¿verdad? El que daba de lo que le sobraba. No damos de lo que nos sobra, damos de lo que nosotros recibimos, pero no teníamos derecho a recibirlo. Dios nos lo dio por su gracia. Y dice, nos lo ha dado por medio de Jesús, ¿cómo qué? Como la salvación y la promesa de la vida en la eternidad. Damos de gracia porque recibimos de gracia. Amén. Muy bien. ¿Y en qué quiere que abundemos el Señor? Que abundemos también con un amor sincero. 2 Corintios 2, 8 dice, no hablo como quien manda. Esto me encanta, porque Dios no impone nada. Dios nos da libertad. Diga conmigo, Dios nos da libertad. Y entonces Pablo, dirigiéndose a los corintios, dice, yo no le estoy diciendo que le hagan caso a Tito en la obra que él está haciendo. No se los ordeno, pero sí los pongo a prueba para que, si ustedes son obedientes, haciendo caso por medio de la diligencia de otros, también su amor muestre sinceridad. ¿Por qué ayudamos a los demás? Porque somos buenos. Bueno solo es Cristo. ¿Sí? Ayudamos a los demás porque el amor de Dios abunda en nosotros y transmitimos el amor de Dios a los demás. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los corintios. Así se va a ver que su amor realmente es verdadero, es genuino, es sincero. Y sabemos que el amor es un don de Dios, porque amamos a Dios, pero Él nos amó. Él nos amó primero. La sinceridad del amor no es algo que podamos fingir. Amar, porque es evidente y es muy fácil distinguir cuando amamos a los demás. No amamos a todos, siendo honestos. ¿Sí? ¿Somos sinceros? No amamos a todos, pero es un deber amar a todos. Pero no amamos a todos. Hay algunos que nos caen. ¿Cómo nos caen? Increíble, paz. No, tú sabes cómo te caen. Pero aún esos que son difíciles de amar, el deber de un hijo de Dios es amarlo. No vivir con él, no compartir la casa, la cama, la comida, etc. Pero orar y bendecir su vida, y que el Señor toque su corazón como ha tocado el nuestro. Porque no somos perfectos, está claro que no somos perfectos, pero el que está en nosotros, diga eso conmigo, el que está en nosotros sí es perfecto, y Él es capaz de amar aún a los que no lo aman. Nosotros no lo amábamos, pero Él ya nos había amado a nosotros. Pablo reconoce que no es una orden, pero sí es una invitación.
Y como ejemplo tenemos la Escritura que nos pide amar a los demás como amamos a Dios y como nos amamos a nosotros mismos. Así se demuestra si nuestro amor es sincero o no lo es. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué el principio y el fin? ¿Para qué abundar en la gracia? ¿Para qué mostrar la sinceridad de nuestro amor? Para poder ser enriquecidos. Y hay una delgada línea de confusión entre el enriquecimiento. Muchos anhelamos la riqueza material, pero cuando nuestro corazón está puesto en la riqueza material, nos olvidamos de aquel que nos ha enriquecido con su vida. El mismo Jesús dijo: nadie puede amar a dos señores, a dos amos, a dos jefes, a dos amigos, porque terminará amando a uno y odiando al otro. Nadie puede servir al Señor y a las riquezas. Las riquezas no son malas, lo que es malo es amar a las riquezas. Las riquezas son el medio, pero no son el fin. El fin es llegar juntos a la eternidad, delante de la presencia de Dios. El joven rico despreció el reino por amar las riquezas, y ese es el mejor ejemplo que tenemos. Segunda de Corintios 8, versículo 9. La bendición de Dios, y esta es la conclusión, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que con nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. En alguna otra ocasión Dios me ha dado el privilegio de compartir una expresión con respecto a este pasaje en particular, pero realmente la condición humana sin Dios es de vil pobreza. Lo voy a repetir, a ver si lo puedo comunicar correctamente. La condición humana de cualquier persona es de vil pobreza. Porque si lo único que la gente tiene es riqueza material y no tiene a Dios, con eso no puede pagar su entrada al cielo. Y lo puede tener todo. Pero puede ser la persona materialmente menos favorecida, pero como los niños esos que salieron en el video, con su ropa rota, sin zapatos, pero los ves siempre felices, los ves sonriendo, no los ves quejándose. A los nuestros quítales el celular, te hacen un pancho. Esos ni celular conocen. Les poníamos un episodio de la Biblia en la pantalla y se reunían más de 100 alrededor de la pantalla. De este tamaño la pantalla. Ustedes tienen una pantallona gigante y ellos tienen una pantallita así. Y todos compartían. Me encanta, compartían. Porque en su falta de riqueza material, ellos estaban siendo enriquecidos por medio de Jesucristo. Y esa es una lección poderosa que toca mi corazón. Dale la gloria al Señor. La riqueza que viene de Dios. Dice acá, en el mundo en el que vivimos, hasta cierto modo, es normal que los que gobiernan sean personas ricas. ¿Sí me estoy explicando? En nuestro mundo, los líderes gubernamentales son gente que vive bien. ¿Sí? No los ves con los pantalones rotos y sin zapatos. No los ves así. ¿Estamos ahí? Los ves bien, ¿no? Guapetones, trajeaditos, perfumados, chulos. Y dice, en la historia de la humanidad encontramos casos que narran la difícil situación de pueblos materialmente desfavorecidos. Un ejemplo de esto, me refiero a cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel que les dé un rey. Y este les explica que ese rey solo se va a enseñorear de ellos. Es decir, que tendrá dominio sobre ellos, de lo mejor de sus ganados, de sus tierras, de su fruto y de su trabajo, y van a ser ahora para el rey. Pero al pueblo no le importaba, porque ellos querían un rey como los demás pueblos. ¿Recuerdan ese pasaje? Que vienen con el profeta Samuel y le dicen,
Danos un rey como los otros pueblos tienen. Y Samuel estaba frustrado porque él era el juez del pueblo de Israel. Y va con Dios y le dice: Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Dales un rey. Ya les dijiste lo que va a pasar. Y es literal lo que le dijo Samuel al pueblo de Israel. Todas las naciones del mundo tenemos reyes como esos, gobernantes como esos. No nos podemos quejar porque no hay autoridad que no haya sido puesta sino por Dios. Y ellos le van a dar cuentas a Dios de todo lo que tuvieron a su alcance para hacer el bien y la justicia, porque para eso están las autoridades. Sin embargo, cuando hablamos de riqueza, ¿sí?, va más allá de la riqueza material o de la ceguera que como personas podemos padecer momentáneamente. En la carta de Pablo a los Corintios les dice desde la lógica divina, entienda eso, la lógica divina, no es como la lógica humana. Desde la lógica divina, que Jesús tenía todo y lo dejó para venir a mostrarnos a Dios y así alcanzar nosotros la verdadera riqueza, que es llegar al cielo. En estas reflexiones se muestra cómo la gracia también refleja en nuestras acciones hacia los demás. Cuando somos enriquecidos por Dios a través de Jesucristo y nos da, es que somos una iglesia rica, iglesia. Perdón por la repetición de iglesia. Somos una comunidad muy bendecida. Dios nos ha dado mucho en bien poquito tiempo. Y aquí abundó el pecado. Aquí abundó el pecado. Pero sobreabundó su gracia. Y a través de que Cristo se enseñoreó de este lugar, todos somos enriquecidos. Y de nuestra vil pobreza ahora vivimos en una riqueza inagotable, porque los tesoros del cielo no se van a acabar nunca. Él es el dueño del oro y Él es el dueño de la plata. La bendición que viene de Dios, escuche eso, la bendición que viene de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios nos ama y quiere que seamos llenos de su gracia. Póngase de pie. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros estamos atravesando situaciones personales, íntimas, desafíos, miedos, cansancio, estrés, dificultades, traumas. Incluso, Señor, algunos pudiéramos estar pasando por un periodo de tinieblas, confundidos por el pecado o por las tentaciones. Y honestamente, muy honestamente, desde lo más profundo de nuestro corazón, creo que no habemos nadie en esta sala que podamos decir que no te necesitamos. No hay ninguno en esta sala que pueda decir: yo no soy débil. En realidad, todos lo somos. Pero es ahí, en esta debilidad confiesa, que sale de nuestro corazón y te decimos reconociendo: Padre, estoy débil, te necesito. Tú vienes esta noche con este mensaje tan hermoso, Señor, y tan directo, a recordarnos que solo necesitamos de tu gracia, porque es precisamente en ella en la que encontramos la fuerza y el poder para superar nuestras debilidades. Porque todo lo que estemos enfrentando es pequeño y es momentáneo. Pero todo lo que hagamos, Señor, tomados de tu mano, en comunión, en intimidad, traerá un cada vez más excelente peso de tu gloria. Y recibiremos tu bendición, esa que enriquece, que no empobrece, que no añade tristeza, Señor, sino que es buena, es agradable y también es perfecta.
Señor, gracias porque estás ordenando nuestra vida a tus planes y propósitos. Dámonos la libertad de elección, pero mostrándonos el camino para que el amor de Jesús abunde en nosotros y de esa manera podamos ser enriquecidos para enriquecer y dar de gracia, porque simplemente ha sido por eso, por tu gracia, que nosotros lo hemos recibido. Señor, bendito sea tu nombre en cada una de las situaciones que distraen y ocupan la mente de tu pueblo, de tus hijos, de tus siervos. Señor, manifiéstate. Manifiéstate no en nuestra voluntad, sino en tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que seamos un pueblo que se relaciona con su Padre, porque es lo que tú eres para nosotros. Nosotros somos tus hijos, somos ovejas de tu prado, somos aquellos a los que tú le dijiste: no teman, manada pequeña, porque al Señor le ha complacido darles el reino. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por la bendición. Y ahí yo te invito, familia, a que con tus propias palabras tú le digas al Señor: gracias por la razón que tú y Él solamente conocen. Porque habiendo estado muertos todos los que estamos aquí en delitos y pecados, el Señor tuvo la misericordia para darnos el privilegio de que por su gracia seamos perdonados para salvación y para tener la vida en la eternidad.